Una noche estaba en mi casa sola. Mis padres habían ido a una posada con sus amigos y no regresarían hasta tarde. Estaba terminando de decorar la casa y el árbol de Navidad cuando escuché un ruido en la puerta. Me asomé por la ventana para ver quién era y vi a un Santa Claus con ropa sucia que llevaba un saco en la espalda. Tocó a la puerta y dijo: «Soy Santa Claus y traigo regalos para ti». Me quedé callada unos minutos cuando volvió a tocar y dijo: «Ábreme, linda, yo sé que estás ahí». Le grité que se fuera y que llamaría a la policía si no lo hacía. Hubo otro momento de silencio cuando escuché el ruido de nuevo, y cuando me asomé vi a Santa Claus sacando un hacha de su saco. Corrí a esconderme en el closet cuando me di cuenta que el hombre estaba tratando de romper la puerta. Entré en pánico y le llamé a mis padres para decirles que había alguien en la casa, cuando de pronto escuché: «Te dije que traía regalos para ti». Por esta razón, nunca debes comprar una casa vieja. Una pareja de recién casados decidió comprar una casa para remodelar. Estaban trabajando en la cocina y la chava era la encargada de quitar el papel de la pared, que por alguna razón también estaba en el techo. Al removerlo, se dio cuenta de que había nombres y fechas anotadas en las esquinas de la pared. Por curiosidad, buscó uno de los nombres en internet y se dio cuenta de que la persona estaba reportada como desaparecida y la fecha en la pared era la misma a la cual había desaparecido. Hizo una lista con todos los nombres que había en la pared con su fecha correspondiente. Contactaron a la policía y mandaron un equipo de investigadores a su casa. Mientras estaban trabajando, escuchó a uno de ellos decir: «Sí, es humano», y se quedó bastante confundida. Unos minutos después se acercaron a ella y le preguntaron: «¿Dónde está el material que ella quitó de la pared?». Hubo un momento de silencio y un policía le dijo: «Señora, es que no es papel lo que estaba quitando». Los Warren. Ed y Lorraine Warren son los investigadores paranormales más famosos de la historia. En gran parte su fama es gracias a las películas de terror como El Conjuro, Annabelle o La Monja. Desde que era un niño, Ed estuvo vinculado a fenómenos extraños. Él mismo cuenta que en su casa se escuchaban ruidos de dudosa procedencia, pasos en las habitaciones, entre otras manifestaciones inexplicables. Por otra parte, Lorraine en su niñez experimentó con la clarividencia y cuando conoció a Ed, descubrió que él era un hombre abierto a ciertos temas que otras personas consideraban como mentiras. En 1945, la pareja se casó y comenzó con las investigaciones paranormales. Poco a poco se fueron formando de una reputación, ella como clarividente y él como demonólogo. Comenzaron a dar conferencias y escribir libros donde narraban sus experiencias. De igual forma formaron una organización dedicada a la actividad paranormal. A lo largo de su carrera, los Warren investigaron más de 10.000 hechos paranormales. Dentro de los que más destacaron se encuentran la casa poseída de Amityville, el caso de la muñeca Annabelle, la historia del hombre lobo y los casos de la casa de la familia Perron. En el primero de los casos, Ed y Lorraine acudieron a la casa de Amityville, en donde una familia afirmaba que escuchaba voces y eran acosados por extrañas entidades. Años antes en esta casa, Ronald y Theo a sus padres y a sus 4 hermanos menores. El caso de la muñeca Annabelle también fue trascendente en su carrera. Cuenta la historia que 2 enfermeras eran las dueñas de esta muñeca. Una de ellas la había recibido como regalo. Cuando el objeto llegó a su casa, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. La muñeca aparecía en diferentes lugares y a veces se escuchaban voces. Las enfermeras creían que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. Cuando los Warren entraron a investigar el caso, admitieron que la muñeca estaba controlada por un espíritu, pero no era el de la niña. Al final, la muñeca fue llevada al Museo de los Warren y exhibida en el mismo. En 1989, el matrimonio Warren dio a conocer a través de un libro el caso de Bill Ramsey, un hombre que afirmaba ser un hombre lobo. Este hombre no solo tenía ataques de ira, sino que su postura física imitaba la de un animal que se desplazaba en 4 patas. Los Warren ordenaron a Bill hacerse un exorcismo, debido a que después de examinarlo se dieron cuenta de que estaba poseído por un licántropo. Después de realizar el exorcismo, los ataques de ira cesaron. El caso de la familia Perron se convirtió en la trama de la película El Conjuro, la primera de la saga. La documentación fue extensa y eso logró una gran adaptación a la pantalla. El caso cuenta el horror que vivieron Roger y Caroline, una pareja que se mudó con sus hijos en los años 70 a Hartsville, en Rhode Island. Compraron una casa con una larga historia de asesinatos y suicidios. Al mudarse, la familia encontró una gran cantidad de fantasmas, que al principio no representaban para ellos un peligro. Sin embargo, el peor de los seres demoníacos se hizo presente, la bruja y satanista Bathsheba. Los Warren llegaron a la casa en 1974, pero eso enfureció más a los espíritus, y a diferencia de lo que sucede en la película, la casa nunca pudo ser exorcizada, y la familia tuvo que mudarse. ¿Y qué caso sobre ellos te gustaría que te contara? Por esta razón, siempre debes revisar debajo de tu cama. Una noche, María estaba hablando por teléfono con su novio. Fue al lobby de su edificio a recoger un paquete que le llegó y regresó a su departamento. Se sentó en su cama para abrir la caja cuando su teléfono se cayó al piso. No logró encontrarlo con la mano, así que agachó un poco su cabeza para poder buscarlo bien.
cuando de pronto vio a un hombre acostado abajo de su cama. El hombre estaba en posición de feto temblando, pero le estaba dando la espalda, así que no alcanzó a ver que ella lo vio. María le dijo a su novio que se iba a bañar y le colgó. Corrió al baño, cerró la puerta, prendió la regadera y salió por la ventana. Huyó unas cuantas calles y llamó a la policía. Cuando llegaron, revisaron el departamento y salieron con un sujeto esposado con cara de loco. Un policía se acercó a ella y le dijo: lo encontramos sentado afuera del baño sosteniendo un cuchillo. Te estaba esperando. ¿Se acuerdan si en las escuelas que ustedes fueron hubo alguna leyenda estilo de que en el baño de las niñas se aparece una niña en el último baño? O antes era un cementerio, la típica. En lo personal, en la mía decían que antes era un circo y que todos los payasos quedaron ahí enterrados y en la noche como que podías ver payasos en el patio. Bueno, pues el día de hoy les voy a contar algo que ocurrió en esta escuela. En esta escuela, un día se estaba terminando el recreo y la maestra les estaba diciendo a sus alumnos que ya se formaran porque justamente ese día se había planificado que hubiera un simulacro de incendio en el que toda la escuela debería de participar. Entonces todos los alumnos ya se estaban juntando con su grupo, era un día súper caluroso, ya saben, cielo despejado, el sol que te ardía terrible. La maestra ya tenía a todo su grupo como que ahí formadito y les estaba tomando lista uno por uno. Ellos estaban ahí como aburridos, simplemente esperando que el tiempo pasara de este simulacro, cuando una chica, que era realmente un grupito de 5 amigas, se fijó que justo a un lado de una compañera suya llamada Carmen había una alcantarilla sin tapa. Algo así como la imagen, nada más que la tapa no estaba. Esta alcantarilla tenía ya sin tapa unas cuantas semanas y entonces esta niña comenzó a pensar que qué divertido sería si Carmen se caía por la alcantarilla y cuando mencionara a la maestra su nombre, ellos tuvieran que contestar que Carmen está en la alcantarilla. Ella pensó que esto iba a ser súper divertido, que todos iban a reír a carcajadas y que Carmen sería el hazmerreír por haberse caído por la alcantarilla. Discretamente le cuenta a sus otras 4 amigas el plan y todas acceden. Estas niñas empiezan a fingir que se están tropezando, se empiezan a empujar y su plan, su maniobra fue perfecta, porque Carmen cayó por la alcantarilla. Casi no hubo ningún ruido cuando Carmen cayó, solamente un pequeño sonido de queja. Pocos minutos después, la maestra menciona el nombre de Carmen y estas chicas comienzan a decir: ella está en la alcantarilla. Todos los alumnos comenzaron a carcajearse, incluidas estas 5 chicas que nadie sabía que tenían todo premeditado. La maestra se va acercando a la alcantarilla y estas carcajadas empiezan a quedar en silencio. Cuando la maestra se asoma para ver a la alcantarilla, no emitió ninguna palabra. Volteó a ver todos sus alumnos y la mueca que tenía en su cara era de terror. Esta situación no era para nada de risa, ya que Carmen había caído de cabeza en el hueco. Y al aterrizar, su cabeza se había como que torcido de lado, es decir, que se había roto el cuello. Y su cara se había quedado casi sin piel porque al momento que ella iba cayendo se iba raspando con las paredes del hueco. Además de que tenía una mueca espantosa en el rostro, como si hubiera querido gritar, pero no hubiera tenido el tiempo suficiente. Las 5 chicas que hicieron esto se acercaron a ver y la autora, la que se le ocurrió la idea, derramó una lágrima al ver pues la situación real de lo que había hecho. Nada estaba bien con esta broma. Entonces llega la policía a la escuela y ellos son los que dicen oficialmente que Carmen murió porque se rompió el cuello. Mientras toda la escuela estaba en silencio, la policía sacó el cuerpo de Carmen y se lo llevó. Ese mismo día hubo un interrogatorio en la escuela en la que todos los alumnos tenían que ir. Y en dicho interrogatorio, estas 5 chicas dijeron que esto había sido un accidente. Simplemente que ellas habían sido testigos, como Carmen pues simplemente se cayó por la alcantarilla y listo. La policía desafortunadamente les creyó y el caso de Carmen se cerró. Y ahí quedó. Pero ninguno de ellos sabría que algo muy siniestro estaba por comenzar. Meses después, los compañeros de la fallecida Carmen empezaron a recibir unos correos electrónicos que por título tenía "La empujaron" y afirmaban que Carmen había sido empujada y que no había sido un accidente. En esos correos también decía que los culpables tendrían que asumir la responsabilidad de este crimen, o de lo contrario tendrían terribles consecuencias. La mayoría de los alumnos pensaron que esto era una farsa, simplemente como para asustar, divertirse causando temor, ya saben, una cosa así. Algunos no estaban tan seguros de que fuera una farsa, pero pues no podrían comprobarlo. Transcurridos unos cuantos días de que los correos comenzaron a llegar, la chica que había iniciado toda la situación de Carmen se estaba bañando en su casa cuando escuchó como unas risas que venían de ahí mismo, de adentro de su baño. Lo primero que pensó fue: ¿acaso me estoy volviendo loca o qué? Muy asustada, se salió de bañar, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su mamá un poco nerviosa y se fue a dormir mucho más temprano que de costumbre. 5 horas después de que esta niña ya se había dormido, su mamá se despertó porque escuchó un portazo que venía de la puerta principal de su casa. Cuando se levantó a revisar, vio que su hija no estaba ni en su cuarto ni en ningún lugar de su casa. Llamó a la policía y los policías le dijeron: es que no podemos hacer nada porque tienen que pasar 48 horas de que una persona desaparece para poder nosotros iniciar alguna búsqueda, pero de todos modos vamos a patrullar como que toda la zona. Familiares y amigos también se unieron a esta búsqueda y no la encontraron por ningún lado. A la mañana siguiente, el conserje de la escuela se encontraba barriendo hojas secas y fue que encontró la tapa de la alcantarilla que ya habían vuelto a colocar después de lo que pasó con Carmen. La levanta y cuando va hacia la alcantarilla para poner la tapa, se asoma y ve
una escena horrible, ya que al fondo se encontraba la chica que había desaparecido una noche antes con el cuello roto y la cara arrancada porque se raspó al caer. Lo mismo que le ocurrió a Carmen. Unos cuantos días pasaron y esta situación se volvió a repetir con otra de las integrantes de este grupito de 5 chicas que ocasionaron todo esto. Tras la muerte de estas 2 chicas quedaban otras 3 y entonces el ayuntamiento decidió soldar la tapa de esta alcantarilla para que absolutamente nadie pudiera abrirla. Pero esto no impediría que la tercera víctima tuviera el mismo destino, ya que una vez más encontraron la tapa fuera de su lugar y otra de las chicas al fondo de la alcantarilla, de la misma forma en que Carmen murió y las otras 2 chicas también. Esta fue la gota que derramó el vaso para todos, entonces pusieron vigilancia aquí las 24 horas. Recuerden que quedaban otras 2 chicas, bueno, pues también acabaron de la misma forma, simplemente que como aquí estaba vigilado las 24 horas, ellas fueron encontradas en alcantarillas cerca de sus casas. Todas de la misma forma, con el cuello roto y la carne de la cara arrancada por rasparse al caer. Curiosamente, todas se habían ido a dormir cuando reportaron su desaparición, ya que cuando estaban dormidas era su momento más vulnerable y entonces Carmen aprovechaba esta situación, poseía sus cuerpos y hacía que les ocurriera lo mismo que a ella. Pero esta cadenita de personas quedando sin vida no se detuvo ahí, ya que después todos los compañeros del salón de Carmen empezaron a hacer lo mismo. Los encontraban sin vida en alcantarillas, cerca de sus casas o en todos lados. Y entonces empezaron a hacer estas preguntas. ¿Acaso el espíritu de Carmen se está vengando por lo que le hicieron? Ya que no había manera de explicar estas muertes tan extrañas. Porque cómo es que tantas personas acabaron en alcantarillas y absolutamente nadie los vio antes de hacer esto. Y se dice que si tú no crees que Carmen fue empujada, tú vas a tener el mismo destino. Te va a castigar poseyendo tu cuerpo mientras estás dormido y te hará caer a una alcantarilla. Esto se empezó a propagar como en el 2006 aproximadamente y vuelve a resurgir cada cierto tiempo. Así que dime si tú ya has escuchado sobre la leyenda de Carmen y si hay alguna otra en la escuela en la que fuiste o vas. Por esta razón, no salgo a caminar por la noche. Un 28 de agosto de 1997, una joven estudiante y su novio decidieron ir caminando a una fiesta en casa de su amigo. Mientras caminaban cerca de las vías del tren, estaba tan oscuro que podían asegurar que estaban solos en ese lugar. Cuando un hombre con apariencia de vagabundo empieza a aproximarse, ellos piensan que el hombre solo quiere pedirles dinero para comer. Pero cuando está cerca de ellos, el sujeto revela un arma y empieza a revisar las pertenencias de los jóvenes. Luego procede a amarrarlos con sus propios cinturones. Mientras los jóvenes tratan de soltarse, el hombre levanta una piedra de más de 20 kilos y la deja caer sobre la cabeza del chico. Luego, ataca a la joven, deja su cuerpo al lado de las vías del tren y se va unos minutos más tarde. Ella recupera el sentido y logra pararse y pedir ayuda en la casa más cercana. El nombre de la chica, Hollyton. La única sobreviviente del asesino serial Ángel Reséndiz, mejor conocido como el asesino de las vías del tren, quien fue ejecutado casi 10 años después.